Intercambios de información entre competidores como restricción por objeto. No están en la lista del artículo 1 del 101. ¿Tiene esto relevancia? Entiendo que no, porque como venimos diciendo, a la hora de calificar una conducta como restricción por objeto, hay que tener en cuenta contenido, finalidad objetiva y, en su caso, contexto económico y jurídico. Por tanto, en línea de principio, no es posible descartar que, ni mucho menos, que determinados intercambios de información sean restricciones por objeto. Y creo que eso resulta claramente del leading case, que es la sentencia John Deere. Pero es que además la Comisión lo ha afirmado, y lo afirma en la comunicación en materia de acuerdos de intercambio de información entre empresas del sector marítimo. Lo afirma taxativamente. Un intercambio de información puede tener por su propio objeto restringir la competencia. De nuevo la sentencia T-Mobile lo vuelvo a decir, y aquí es relevante porque es una conducta autónoma, no está analizando un intercambio de información en el seno de un cártel, en el seno de un acuerdo de cooperación horizontal más amplio, más complejo. Está analizando una conducta autónoma que ha consistido en una única reunión de los competidores del mercado relevante intercambiando información con valor comercial. Y utiliza, como decíamos antes, el concepto de actitud restrictiva. Un intercambio de información confidencial, comercialmente sensible entre competidores puede ser apto para restringir la competencia, por tanto, constituir una restricción por objeto. En esta idea se insiste en el proyecto de directrices horizontales. El proyecto de directrices horizontales distingue tres categorías de intercambios de información que son restricciones por objeto, pero añade que esas tres categorías no constituyen los únicos tipos de intercambio de información que pueden ser restricciones por objeto. Puede haber otros intercambios de información que sin afectar directamente a precios y cantidades sea una restricción por objeto. Porque, de nuevo, los factores para determinar si una restricción por objeto son los que hemos venido señalando y se pueden observar en la sentencia John Deere. Contenido, finalidad objetiva y contexto económico y jurídico. Ese es el análisis que tenemos que hacer en sede del artículo 1.1, en sede de 101.1, para determinar si un intercambio de información entre competidores es restrictivo y que se traduce aquí en valorar la estructura del mercado y la naturaleza de la información intercambiada. Contenido y contexto económico y jurídico. Creo que esta es la tesis que está en las resoluciones de la CNC, en las resoluciones de fabricantes de geles, y también en la resolución Cajas Vascas. Siendo el moderador vasco, igual me das 2 minutos para hablar de la resolución Cajas Vascas. Esta resolución considera acreditada, y los tribunales, la Audiencia Nacional no lo ha cuestionado, que en el marco de un cártel de reparto de mercados naturales y de fijación de precios, las 3 Cajas Vascas y la Navarra habían intercambiado información de ese tipo que tenéis ahí. Bien, en revisión, la Audiencia Nacional, en particular en una de las sentencias, hay 3, creo, en la de Caja Vital, hace una afirmación que me parece absolutamente, radicalmente errónea. Que solo se pueden presumir restrictivos por objeto los acuerdos de fijación de precios, limitación de la producción y reparto de mercado.
creo que las transparencias anteriores permiten contradecir esta afirmación tan tajante que contiene la SAM. Una afirmación que además contamina todo el resto de su análisis, en mi opinión, estrictamente personal. Esa conclusión lleva a la SAM a dividir una infracción que es única y continuada durante 15 años, nada menos, a dividir esa infracción única en dos clases de restricciones. Por un lado, las restricciones por objeto, por otro lado, las restricciones por efectos. Restricciones por objeto son el reparto de los mercados, el mantenimiento de los mercados naturales mediante las obligaciones de no apertura de sucursales y no comercialización a esos mercados, y un pacto de fijación de precios en el mercado inmobiliario, de los créditos hipotecarios. Y, por otro lado, está el grupo de las restricciones por efectos, entre ellos el intercambio de información, entre otras conductas de cooperación horizontal. Y dice que, bien, la primera categoría sí que constituye una infracción única y continuada que califica de unidad sociológica y material, que no entiendo este concepto. Y, por otro, está la otra categoría. Es erróneo ese enfoque, absolutamente erróneo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia desde los años 90 señala rotundamente que los intercambios de información que forman parte de un cártel, de un acuerdo de cooperación horizontal, tienen que evaluarse conjuntamente con el resto de las conductas concertadas que estructuran el cártel. No son conductas autónomas, no son conductas aisladas, son instrumentos jurídicos para dotar de cohesión y eficacia al cártel, al acuerdo de cooperación horizontal. Y, por lo tanto, tiene que hacerse un examen global, porque sólo así se extrae toda la potencialidad, sólo así se revela toda la potencialidad restrictiva. Y, por supuesto, si los cárteles son restricciones especialmente graves, todos los instrumentos utilizados para hacer eficaz ese cártel son restricciones por objeto, especialmente graves. Gracias, Javier.